Vivir de verdad es vivir en la verdad de Dios, de su palabra, de lo que Él dice acerca de nosotros, la verdad del perdón, la compasión, la verdad de nuestra salvación. La Biblia enseña que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y su voz te conducirá hacia el destino correcto, no hacia la incertidumbre o lo pasajero, sino hacia la vida eterna. Dios quiere que logres el éxito a través de su verdad. El mundo te insistirá para que te apartes de los principios y preceptos de Dios. El mundo intentará engañarte y confundirte, pero Dios dice que si vives en su verdad, realmente vivirás de verdad y experimentarás la verdadera libertad. Deja que el Espíritu Santo te guíe y verás la gloria de Dios sobre ti. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 5 del 17 al 19. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles su fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras y en qué contexto fue que las dijo? Creo que es de vital importancia que entendamos hoy lo que el Señor ha dicho. No he venido a abrogar la ley. En otras palabras, no he venido a invalidarla, no he venido a suprimirla, la ley y los profetas, sino a darles su cumplimiento. ¿Pero qué era la ley y los profetas? La ley básicamente hacía referencia a los escritos de Moisés. Estamos hablando básicamente del Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, como su nombre lo indica, hace referencia a los escritos de los profetas, a las profecías, como también a los libros sapienciales, que recuerda son 7. Estamos hablando de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Cantar de los Cantares y la sabiduría de Salomón. Así que Jesús es muy claro, muy enfático, y Él dice: yo no he venido a invalidar esos libros, que para nosotros básicamente es el Antiguo Testamento, sino a darles su verdadero valor. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Por una razón muy sencilla. Porque a medida que subía su fama, a medida que se extendía su fama, si ustedes quieren, a causa de sus milagros, curaciones, a causa de su poder para expulsar demonios, como también sus enseñanzas, sus críticos le acusaron de desobedecer la ley y enseñar a otros a desobedecer la ley de Moisés. Un ejemplo claro de esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo en el capítulo 12. Cuando en cierta ocasión Jesús va por un sembrado junto con sus discípulos. Y los discípulos sienten hambre. ¿Y qué hacen? Dice la palabra de Dios literalmente que arrancaron espigas de trigo y se comieron los granos. Y en el versículo 2 vamos a encontrar que los fariseos lo vieron. Y le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado. ¿Te das cuenta? Esta es una acusación que le hacen a Jesús. Como en muchas otras ocasiones, lo acusaron de quebrantar la ley, desobedecer la ley, incluso de blasfemar, porque se hacía llamar el Hijo de Dios. En este episodio sabemos que la respuesta de Jesús al final es que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Sí, era el sábado, pero Él tenía autoridad sobre el sábado. Por eso Jesús dice estas palabras. Él es acusado
por sus críticos, por sus enemigos. Ahora lo que él hace es aclarar. Ante una acusación, él hace una aclaración, si ustedes quieren. Es acusado de desobedecer, de quebrantar la ley, los profetas. Y él es muy claro, no. Él no vino a invalidar ni la ley ni los profetas. Vino a darles su cumplimiento. Es que en él se cumplían incluso todas las profecías que hacían referencia al Mesías. Es que el propósito del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, si ustedes quieren, de la Antigua Alianza, era básicamente conducir a la nueva alianza, al nuevo pacto. El propósito de Dios al enseñar la ley era básicamente que la gente misma, que el pueblo de Dios pudiera entender lo que Dios pedía de ellos. Pero ese propósito no había cambiado. Ese propósito simplemente ahora se había completado en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Creo que es importante entender entonces nosotros esta gran verdad. La intención de Dios permanecía. Y la transición, si ustedes quieren, no, esa transición no era para erradicar, no era para suprimir, no era para invalidar ya lo que Dios había enseñado, lo que Dios había dicho. Por el contrario, era para completar el propósito con el cual Dios mismo había enseñado esa ley. No era entonces erradicar, era completar. Y esto fue lo que Jesús vino a hacer. Vino a darle cumplimiento a la ley y a los profetas. Porque Él cumplió con la ley. Él cumplió con la ley. Más aún, en Él se cumplieron muchas, cientos de profecías que los profetas dijeron, hablaron acerca de Él. Estoy pensando en varios ejemplos. La ley, por ejemplo, hablaba de una vida recta, de una vida perfecta, de una vida llena de justicia. Sin embargo, ningún israelita cumplió con esa vida hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. Él fue justo por naturaleza, recto, perfecto, no cometió pecados. Eso era lo que la ley invitaba al israelita a hacer, pero ellos no pudieron. Sin embargo, Jesús lo hizo. Estoy pensando en otro ejemplo. El sistema de sacrificios que tenía en el Antiguo Testamento, que ordenaba la matanza de animales y el sacrificio de sangre para el perdón de los pecados. Pero sabemos que ese perdón era efectivo solo temporalmente. Y que cuando la persona volvía a pecar tenía que mandar a hacer otro sacrificio y ser parte de otro sacrificio de animales para poder recibir el perdón de Dios. Sin embargo, Jesús, Él hizo en la cruz el gran sacrificio por nosotros. Él mismo fue sacrificado por nosotros para darnos un perdón. Y no un perdón temporal, un perdón para siempre. Ahí estaba cumpliendo. En Él estaba cumpliendo absolutamente la ley, si ustedes quieren. Les estaba dando su verdadero valor. De esto, por ejemplo, nos habla el libro de los Hebreos en el capítulo 10. Hablando de esta gran verdad de la ley, dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra. Importante esto, era solo una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Era solo una sombra. Y hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, va a decir, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Y hablando de Jesús, va a decir, pero Jesucristo, en el versículo 12 va a decir, pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la derecha de Dios. ¡Qué hermoso! Y dice, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Ahí está. En el Antiguo Testamento había que ofrecer sacrificios de sangre, de animales. Ahora Jesús, qué hermoso, ahora Jesús se ofreció
en un solo sacrificio para siempre por los pecados nuestros. Él estaba cumpliendo con la ley. Él no vino a suprimir la ley. Él vino a darle su verdadero valor, a darle su verdadero sentido. Recuerda, por ejemplo, otro caso. En una ocasión, un maestro de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esto lo encontramos en Mateo en el capítulo 22, versículo 36. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay un segundo parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice luego el Señor, en estos dos mandamientos se basan, en estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. No vino a abrogar, no vino a invalidar, no vino a suprimir, no vino a abolir. Vino a darle su verdadero valor, a darle su verdadero cumplimiento, a llevarlo a un lugar de plenitud. Tanto la ley como los profetas. Nosotros sabemos, por supuesto, y lo dice el apóstol San Pablo, que la ley llegó a su fin en Cristo. Ahora nosotros ya no vivimos bajo la ley. Nuestra vida no está siendo guiada por la ley. Estamos siendo guiados por la fe. Y la fe en Cristo Jesús. Y esa fe en Cristo Jesús es la que nos enseña y nos llama y nos invita constantemente a amar a Dios con todo nuestro ser, con todo el corazón, el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando amamos a Dios y amamos a los demás, estamos realmente cumpliendo con la ley y los profetas. Más aún, estamos superando la ley misma. Estamos viviendo en la plenitud que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pidámosle hoy día al Espíritu Santo que nos ayude a dejarnos mover por Él. Que el Espíritu de Dios nos pueda guiar hacia esta verdad que hoy hemos escuchado y que hemos logrado de entender. Que podamos vivir en Cristo Jesús. Que podamos vivir por fe en Cristo Jesús. Porque la ley llega a su fin en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo. Por lo tanto, vivamos en Cristo, dejándonos amar por Él, dejándonos guiar por Él, dejándonos conducir por Él, dejándonos llenar de su amor, de su vida en abundancia, para poder compartir y vivir esa vida con todos los demás. Que hoy sea un día de bendición para ti, que el Señor hoy te pueda llenar de Él, que podamos reconocer el valor de su palabra, esta palabra que es eterna, esta palabra que nunca pasa, como dice Jesús hoy día, esta palabra que no solamente hay que enseñarla, sino también vivirla, porque el que la enseña y la vive es el más grande en el reino de los cielos. Que seamos grandes en el reino de los cielos, porque hoy escuchamos esta palabra, porque reconocemos el valor de ella y procuramos vivir según ella, sobre todo en esa palabra que hoy nos da Cristo Jesús, en esa palabra de amor, en esa palabra de vida, en esa palabra que nos santifica, que nos transforma y que nos hace cada vez criaturas nuevas. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y te sostenga por medio de su Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.